donde existe una campaña muy fuerte de deportación a inmigrantes ilegales y también a personas indocumentadas. Hay muchos paraguayos en Nueva York. Hay una Hay comunidad muy grande realmente, Jamie. 35.000 según el censo del 2018 estadounidense. Así es. Y vamos a hablar con Agustina Molinas para que nos cuente un poco cómo están viviendo ellos esto y qué garantías y apoyo están recibiendo desde la embajada. Agustina Molinas, buenos días, bienvenida a Reporte Matinal. Muy buenos días, mi querido Cristian, para ti, para Jamie, para toda su amable audiencia. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes en esta difícil situación. Bueno, hablemos de cómo están viviendo nuestros compatriotas esta situación en los Estados Unidos, donde hay mucha gente que fue a trabajar, que tenía una visa, pero se le venció la visa, no la renovó, pase lo que pase, se quedó, estuvo, trabaja, tiene una vida ahí y hoy está con esta incertidumbre de que puede ser deportado. Y también yo te pido que nos cuentes, por favor, si también hay personas que ingresaron ilegalmente o si por lo menos vos tenés conocimiento de esto, Agustina. Sí, la verdad que la situación es un poco difícil, ¿verdad? La gente está un poco, como quien dice, paniqueada, ¿verdad? Porque existe muchos fake news también. Y sí, de hecho hay mucha gente indocumentada y también hay gente ilegal, por decirlo así, que entraron por la frontera, ¿verdad? Y son los que están en una situación más difícil todavía, ¿verdad? Porque las redadas que hacen son fuertes y llegan a una casa y de repente a lo que más la gente le tiene miedo es a los efectos colaterales, como le llaman acá, por ejemplo, porque todo el mundo sabe que en Nueva York la gente vive de renta, comparte apartamentos, renta un cuarto a una persona, muchas veces no es de nuestra misma nacionalidad y qué sé yo. La gente de repente no se toma el tiempo de averiguar si tiene algún récord criminal, porque últimamente hasta una infracción de tránsito es objeto de deportación. Para que tengan una idea de cómo está la situación. Esperamos que esto calme, ¿verdad? Esperamos que se apacigüen las aguas, pero ahora mismo es lo que se está viviendo. Y hay mucha preocupación de nuestra gente, ¿verdad? Porque la gente de repente no sabe cuál es el procedimiento, qué hacer en estos casos y estamos asustados, honestamente. Agustina, yo pude entrar a la página de Colombia, en los Estados Unidos, también de México, y veo que hay una serie de herramientas que pone la embajada para sus connacionales. Por ejemplo, algunos datos de números de teléfono donde contactar. Pone incluso la embajada mexicana un número de contacto de un abogado especializado en temas de migración. ¿Qué está haciendo la embajada paraguaya para nuestros compatriotas que están ahí, que son muchísimos, dicho sea de paso? Bueno, el consulado puso unos números, ¿verdad? Del consulado y un número en casos de emergencia de 24 horas, por decirlo así, ¿verdad? Pero yo personalmente hablé vía telefónica con la cónsul y le consulté si se disponía de algún abogado de migración que podían facilitarnos. Y la respuesta fue que ellos no tienen así un abogado específico porque cada caso es diferente, ¿verdad? Pero si contamos por lo menos con un abogado de migración que pueda dar una información general, que en estos casos la información siempre es la misma, ¿verdad? Por ejemplo, si un oficial de inmigración le toca la puerta, no le trae una orden firmada por un juez, no le habla, cosas así. Específicamente el Consulado de Ecuador distribuyeron unas tarjetas rojas en español y en inglés con las instrucciones. ¿Por qué te digo esto? Porque mucha gente que entró recientemente y la prioridad del gobierno de Donald Trump es sacar a la gente que entraron hace 2 años. Esa es la prioridad, no importa si entró por la frontera o entró con visa. Los que entraron 2 años, ese es su objetivo, ¿verdad? Principal, aparte de la gente que actualmente se está enfocando en la gente que tiene récord criminal, pero van a ir escalando, después le siguen
los que entraron por la frontera, tienen los grilletes, porque le tienen todo monitoreado, de hecho, porque se registraron, ¿verdad? Porque entraron con la ley, con el parol que dio el presidente Biden, ¿verdad? Entonces, no, esa es la incertidumbre que no sabemos, no tenemos así, por decir, una figura de un abogado de migración que diga, bueno, esto es lo que pueden hacer ustedes los paraguayos. Siguiendo con la situación de los paraguayos, ese secreto a voces, sí. ¿Hay muchos paraguayos indocumentados? O sea, si se puede hablar de porcentajes, por ejemplo. Hay una buena cantidad, de que hay una buena cantidad. Ahora, números no se maneja. Sí. No se maneja, y no creo tampoco que el consulado maneje. No, generalmente esos números sí. Están muy por están debajo. Registrados, sí. ¿Verdad? Pero de hecho, de que hay mucha gente hay indocumentada, ¿verdad? Es más, la gente indocumentada forma parte del 20% de la población de todo el país. Y la gente indocumentada reporta taxes de 59.4 billones al tío Sam. O sea, yo creo que que tenemos la esperanza que cuando limpie la casa, como quien dice el presidente, ¿verdad? No creo que pase desapercibido el aporte de la gente indocumentada que está trabajando, que cumple las leyes, que no tienen récord. Y por sobre todo, lo más sagrado en este país es pagar los taxes, ¿verdad? Claro, exactamente. Y Agustina, yo sé que la comunidad paraguaya es muy fuerte en Nueva York, en Washington, también en otras ciudades. Ahí concretamente en Nueva York, ustedes se reúnen de repente cada tanto, hablan en guaraní, se comen las comidas paraguayas, etcétera. ¿Qué dinámicas, por ejemplo, se establecen así a nivel comunidad, verdad? No sé, se establece un WhatsApp, se hablan entre ustedes, si es que yo caigo, le tengo que avisar a mi mamá o encargate. ¿Qué tipo de dinámicas se han establecido a nivel comunidad con respecto a lo que se está viviendo hoy socialmente también con estas deportaciones y apresamientos? No existe un WhatsApp así de grupo, por decirlo así, que sería interesante, ¿verdad? Pero la gente llama, a mí particularmente me llama, me dice, che, ¿vos qué decís? ¿Qué hacemos? Precisamente por eso yo me tomé el tiempo de llamar al consulado y pedir hablar directamente con la cónsul, ¿verdad? Para saber de la fuente, cuáles son las acciones que están tomando de contingencia, por decirlo así, ¿verdad? Para nuestros connacionales, para todos nosotros, ¿verdad? Es más, nosotros necesitamos también saber qué está haciendo nuestro gobierno, nuestro país, como hacen los otros gobiernos, ¿verdad? Por ejemplo, México habilitaron ayudas. Habilitaron ahí la gente que está llegando, la gente que se le está devolviendo, migración, documentación, hasta dinero en efectivo le están dando, repatriación. Porque mucha gente llevamos muchos años y no sabemos, como yo le dije a la cónsul, no sabemos ni por qué puerta salir ahí. Esa es la verdad, ¿verdad? Y nosotros no tenemos ninguna información. Nos vemos en los medios de Paraguay, por ejemplo, que digan, bueno, esta es la situación que están pasando los connacionales en los Estados Unidos, ¿verdad? Y necesitamos que los medios también muevan un poquito ahí y le digan a la gente, esto está pasando, no sé si están enterados y cuáles son las acciones de contingencia que están tomando Ecuador, Colombia. Muchas veces la excusa es que ellos son muchos, nosotros somos pocos. Bueno, ¿Y tienen ya data de paraguayos que hayan caído en una redada, señora Agustina? Al menos yo desconozco hasta el momento. No se ha escuchado, porque en ocasiones anteriores, bueno, si vamos al caso, deportaciones siempre hubo. Durante la presidencia de Obama, Obama tiene el título del deportador en jefe, porque él, por ejemplo, no decía vamos a deportar indocumentados, él hacía y deportó más de 3 millones. Pero en este caso, este señor fue su promesa de campaña y está haciendo mucho marketing, ¿verdad? Y a su base le encanta eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que la gente está asustada, porque todo el tiempo hubo deportaciones, si vamos al caso. La gente dice no tengas miedo,
Pero como dicen los gringos, el lugar equivocado, el momento equivocado te alcanza, como cuando vienen a buscarle a una persona con récord y estás vos ahí, ellos no preguntan, le llevan a todos los que están. Agustina, yo sinceramente lamento muchísimo la situación que están pasando nuestros compatriotas y personalmente tengo que decirle a todos los televidentes y a vos, Jamie, a la producción, que yo le conozco a Agustina Molinas. Agustina Molinas en el 2020, en plena época de pandemia, fue la cabeza para que los bomberos recibamos $20.000 en equipos. Fue la cabeza para que Paraguay reciba aproximadamente $50.000 en insumos médicos que se juntaron con toda la colectividad paraguaya para juntar estos insumos y enviarlos en la peor época de la pandemia. Y estos son paraguayos que están aportando siempre a nuestro país. ¿Y por qué hago este subrayado y digo esto? Porque hay muy malos mensajes, mala onda de la gente diciendo ellos se fueron porque quisieron y como que se quieren desligar del problema. Y es una cuestión política, porque yo le pregunté a políticos sobre la situación de nuestros compatriotas. Y te voy a decir algo, cuando hay elecciones sí se ocupan de ellos, porque el paraguayo puede ir a votar allá. Claro. Hasta seccional colorada hay en Nueva York, y hasta un presidente de seccional colorada. Entonces, lo que quiero decirle a la gente es, esta es gente que aporta, que apoya y que forma parte de ese $1.000 millones anuales que recibimos nosotros, más que la usina de Itaipú, del aporte de nuestros compatriotas. Hay que atenderle, señores de la Embajada, Cancillería, a cuidar a nuestros connacionales, a poner toda a disposición de ellos, porque se merecen y nosotros nos merecemos también que se les haga caso. No se le está pidiendo un favor de gratis, porque se le paga a ustedes. Esta es gente que le paga el salario, que está pagando siempre sus impuestos también en Paraguay. Y es lo que corresponde y es su obligación. Agustina, mensaje para los ciudadanos que te están viendo, por favor. Y nada, que necesitamos el apoyo de tanto la gente de aquí como nuestra gente de nuestro país, ¿verdad? Porque nuestras familias están preocupadas, nuestras amistades, así como vos, Cristian, que nos dan la oportunidad de levantar un poquito la voz y decir, estamos aquí, estamos dando un manotazo de ahogado, por decirlo así. Es cierto, nosotros aportamos al país, ¿verdad? Y como le digo a la gente, en el caso de Colombia, por ejemplo, el presidente Petro dio, porque dijo que el inmigrante merece ser recibido en su país con dignidad y con respeto, porque estamos aportando divisas al país. Entonces, sería interesante saber un poquito también con qué contamos ahí. En fin, acá recurrimos de repente a gente de... La comunidad latina en sí es muy unida. Por ejemplo, por decirte, el consulado de Ecuador es un consulado, mira, maravilloso, porque no solo le asiste a sus connacionales. Ellos tienen, por ejemplo, un curso de OSHA que se hace aquí para trabajar en la construcción. Ellos no le dicen, ¿vos sos ecuatoriano? No, ellos le dan a toda la gente que se va y el curso es gratis. Tienen infinidad de asistencia a sus connacionales y nosotros también esperamos que por la parte de nuestros representantes recibamos ese tipo de cosas, porque necesitamos, especialmente la gente que llegó recién. La gente que llegó recién no sabe hacia dónde disparar, está muy asustada. En fin, hay una orfandad en ese sentido. Entonces, mira, les agradezco muchísimo esta oportunidad porque significa mucho. Yo sé que va a llegar a mucha gente. Lo que sí le digo a la gente, vamos a mantenernos tranquilos, nos vamos al trabajo, venimos, perfil bajo, esto va a pasar también como todas las cosas, pero siempre tenemos que tener una alternativa, ¿verdad? Una opción en caso de, como siempre digo. Así. Y les quiero mostrar mi taza. Miren. Cuñambarete, claro. Bueno. Gracias, Agustina. Te despedimos. Gracias a ustedes y contamos con ustedes también para que muevan un poco ahí a nuestra gente de migración, repatriación, a nuestro presidente que vino a abrazar a mucha gente acá, que muchos de ellos eran indocumentados, entonces esperamos el apoyo que nos merecemos, ¿verdad? Gracias por ser la voz de todos ellos también y contarnos esto el día de hoy. Gracias, Agustina. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchísimas gracias. Abrazo en la distancia, ¿eh?
Bueno, Gracias. Agustina Molinas, residente paraguaya en Nueva York, donde según el censo del 2018 hay algo así como 35.000 paraguayos. Acá no supimos precisar, ¿verdad? Pero ella decía, hay muchos indocumentados paraguayos. Hay muchos indocumentados y también ilegales porque ingresaron por frontera entre México y Estados Unidos y hoy están con esta gran incertidumbre de lo que vaya a ocurrir con ellos. Agustina Molinas ya tiene más de 20 años en Nueva York y la preocupación hoy está sobre los que llegaron hace unos 2 años, 3 años, pero como ella dice, estar en el lugar equivocado a la hora equivocada, Sí. y vos podés también ser parte de esa persecución. Sí. Bueno, ahí está entonces. Y la atención que merecen también desde la embajada, desde el consulado, es lo que está pidiendo. Yo le sentía como una especie de envidia sana hacia la embajada de Ecuador, por ejemplo, sí. ¿verdad? De México, por ejemplo, que estamos viendo a diario cómo actúan con sus connacionales. Y nosotros, esa es la pregunta, parece. Que nos coma Michi. Oh. Ojalá que no se merecen esto. Continuamos con este tema, Cristian, ¿eh? Sí, un tema que le preocupa a la gente porque Sí, nos están dimos enviando cuenta. sus mensajes y están pidiendo que ampliemos sobre esta situación y que van a estar viendo en Estados Unidos porque ellos están conectados viendo este noticiero. Así que le saludamos al director de Migraciones, el doctor Jorge Cronaueter. Doctor, buenos días. Estamos acá con Jamie y acabamos de terminar una entrevista con una connacional residente en Nueva York. Buenos días, director. ¿Cómo está? Muy buenos días, la verdad que no escuché la entrevista de Cristian, pero bueno, estoy atento a lo que necesiten. Jamie, muchas preguntas que tenemos para hacerle y vos anotaste unas cuantas y te pido por favor en ese orden cronológico como estás acostumbrada a llevar todo, que le puedas plantear esta incertidumbre que viven los paraguayos en Estados Unidos. Bueno, primero y principal, ¿hay algún dato con respecto ya a una deportación de paraguayos o que estén dentro, hayan caído en las famosas redadas? ¿Qué se tiene sobre el tema, director? Bueno, para ser sincero, sí tenemos una información oficial, pero se tratarían de paraguayos puntualmente que estarían en esa situación y que estarían llegando a nuestro país en el transcurso de estos días. No tenemos todavía precisión en cuanto a cuál sería el día, pero es un número limitado. O sea, según la información que a nosotros nos pasaron, serían 2 ciudadanos compatriotas, ¿verdad?, que están en esa situación. De que existan redadas a nivel, digamos, como nacionalidad específica a los ciudadanos paraguayos, no existe ninguna información oficial, no la tuvimos. Nosotros incluso la información la cruzamos con la Dirección General de Asuntos Consulares de la Cancillería Nacional, que maneja los distintos consulados. Y realmente hay dos cuestiones a tener en cuenta, ¿verdad? Algo que nosotros dijimos desde el comienzo cuando se nos preguntó es que ¿existen paraguayos que fueron deportados? Sí, ya existen paraguayos que fueron deportados, no solamente en la administración, o sea, en esta administración nueva, sino también que ya existieron en administraciones anteriores. Según informaciones oficiales, aproximadamente el número de 33 fueron expulsados el año pasado, o sea, deportados. Muchas de esas situaciones se dan cuando tienen una pena accesoria a la pena principal y tienen alguna condena judicial, cumplen su condena y luego de eso son deportados, ¿verdad? Entonces, lo que deberíamos revisar es cuál sería la situación particular de estos ciudadanos si es que se llega a dar esa situación. Exactamente. Y ahora estos 2 ciudadanos que estarían llegando al Paraguay de forma inminente ya, o no se sabe, en este momento estarán arrestados allá en Estados Unidos entonces. Realmente, por eso te digo, si es que es producto de una pena accesoria, una condena, entonces obviamente ellos están tienen una condena encima, o están con medida alternativa o están bajo el régimen de prisión.
y al terminar la condena se produce su expulsión. Si es esa la situación. Ahora, si la situación es de que habían ingresado de manera irregular y en ese orden van a ser deportados, entonces ahí deberíamos analizar en qué situación se encuentran, pero más que esa información de que existirían 2 ciudadanos no tenemos ahora. ¿Y estos anuncios de deportaciones masivas refleja de alguna manera la vuelta, digamos, de paraguayos? ¿Se está viendo, se está registrando paraguayos que vuelven otra vez entonces, antes de que suceda algo? No, realmente no vimos algún flujo alarmante en cuanto al retorno de compatriotas. Hay que saber también que hay muchos compatriotas que viven allá, pero que tienen la documentación correspondiente, ¿verdad? O sea, no todos los ciudadanos que están allá y que son paraguayos tienen algún estado de irregularidad. Como si son de otras nacionalidades, ¿verdad? Pero ese es un subnúmero que ni siquiera se sabe. Sí, hablan, ¿verdad? Así como algo de 11 millones de deportaciones que va a hacer Donald Trump. 11 millones de indocumentados, de los cuales 4 millones son mexicanos nomás luego. O sea, realmente una población muy interesante, la gente indocumentada, que no es lo mismo que ilegal, tenemos entendido. Sí, esas son también 2 aristas diferentes, ministro. Indocumentados e ilegales, ¿verdad? Sí. Ya. Sí, los ilegales son los que ingresaron de manera clandestina luego, ¿verdad? Es decir, como se suele ver, cruzan la frontera de manera, o sea, escondiéndose en convoys, a veces sí, los coyotes. A través de terceros que se le llaman coyotes, que son realmente los intermediarios, y otros que ingresan de manera regular, pero se vence su estadía, es decir, ingresaron con la visa, pero ya no volvieron a salir. Eso se encuentra en una situación irregular porque no entraron de manera clandestina, pero ya venció la estadía que le permitía a ellos estar en el país de manera oficial. Sí, no tener los documentos al día en este momento te hace tener el Jesús en la boca, según nos decía la misma Agustina. Sí. No, eso sí, sabemos de compatriotas nuestros y de otras nacionalidades también que son ciudadanos que están allí en una situación realmente con angustia, digamos, porque no es claro el momento en el que se puedan tomar acciones contra ellos, pero bueno, la situación propia de mantenerse de una manera irregular es lo que hace este tipo de consecuencias. Excelente, y bueno, estar también atentos a lo que vaya a ocurrir de aquí en adelante, doctor Kronaueter. ¿Y hay algún trabajo específico que también tenga conocimiento usted de que Cancillería podría estar haciendo en este momento con la Embajada de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que nosotros no tenemos esos problemas que tienen los otros países? Por ejemplo, el Tren de Aragua, que metió un montón de delincuentes de Venezuela y de otros países, y también, ¿verdad?, estos carteles mexicanos que tienen en zozobra muchas zonas de Estados Unidos. Más bien el paraguayo es reconocido como un trabajador, una persona que aporta y que incluso paga sus impuestos ahí. ¿Esto sirve de un contrapeso? ¿Nos ayuda en algo? ¿Sabe si se llevan adelante estas conversaciones tratando de alivianar un poco la situación de nuestros compatriotas? Mira, yo creo que sí. Oficialmente no te puedo decir porque mi función... de lo que estuvimos hablando con los consulados a través de la Dirección General de Asuntos Consulares, es tener la información de si existen ciudadanos paraguayos en situación irregular que podrían estar retornando al país de manera compulsiva. Eso significa a través de la deportación, ¿verdad? Como te digo, no existe una información oficial al respecto. A nosotros nos pasaron la información de que estarían llegando 2 compatriotas en estos días. Allí deberíamos determinar una vez que ingresen o que tengamos el oficio diligenciado formalmente, si es porque se encuentran en una situación irregular o porque es una pena accesoria, como te mencioné, a una pena principal, que son las condiciones que normalmente luego se dan en periodos incluso anteriores, ¿verdad? Pero sí, obviamente el perfil del compatriota es absolutamente distinto al de otras nacionalidades, ¿verdad? Nosotros generalmente no existen vinculaciones, por lo menos a nivel masivo y directo, con organizaciones criminales en Estados Unidos hasta la información que nosotros contamos, ¿verdad? Y quizá eso sea algún signo favorable, o debería ser un signo favorable para la ciudadanía o la colectividad paraguaya allá, porque el perfil es absolutamente distinto, así como mencionaste, trabajador, gente
sacrificada y bueno, capaz que eso tenga que evaluarse en algún momento, ¿verdad? Por último, más datos sobre estas dos personas, ¿son hombres o mujeres? ¿Trabajaban en qué ámbito? No podemos dar todavía esa información porque no es oficial, es oficiosa. Cuando tengamos la información oficial, a través, digamos, es una información concreta, pero eso se materializa a través de los oficios y Muy bien. las notas oficiales que todavía no las tenemos. Bueno, muchísimas gracias entonces por este tiempo, doctor, muy amable. Jorge Marcelo Kronawetter, Dirección Nacional de Migraciones de la República del Paraguay. Que tenga buen día. Igualmente para ustedes. Excelente.